Buenas tardes. El testimonio de este día que voy a dar, espero que les sirva a muchas personas en la vida espiritual y como reflexión también de que la vida es dura, pero tenemos un Dios más grande que todos los problemas que nos puedan suceder. Toda esta historia que les voy a relatar ha sido en el transcurso de un año y todo empezó el año pasado, en enero, que yo tuve un accidente muy feo, pérdida total del carro, y de allí muy seguido yo tuve un flu muy fuerte y por 2 semanas tuve yo ese flu muy fuerte con mucho vómito y tos, y pasaron esas 2 semanas y yo me empecé a sentir mal de mi vista y me esperé una semana. Y luego yo le comenté a mi hija que me sentía muy mal, de que yo veía no veía yo los números de los despertadores y de la estufa. Y le dije, voy a ir al doctor, y fui al doctor y me hicieron los estudios, y entonces el doctor dijo que yo tenía mucho líquido en mi ojo y que eso no se curaba con nada más que con una cirugía. Y se pasaron los días y se hicieron los arreglos y se hizo la cirugía en el mes de febrero. Y de esta cirugía la doctora dijo que el 99% salía bien y el 1% pues no salía bien, y que yo tuviera fe de que iba a salir bien. Pero desgraciadamente ese 1% fui yo, y quedé ciega de un ojo. Y no fue como la doctora dijo, que a los 2 días yo ya iba a ver. Y cuál fue mi sorpresa y mi frustración, que cuando abrí mis ojos yo no podía ver. Yo le pregunté a los doctores que por qué me había salido líquido en mi ojo, y ellos me dijeron que porque era mucho estrés. Y pues si muchos ya han de saber que nosotros tenemos una hormona que se llama la hormona del estrés, y esa hormona es la que controla el estrés de nuestros cuerpos. Y el estrés siempre anda buscando por dónde salir de muchas maneras, y pues en mi caso me tocó en mi ojo. Y ustedes se preguntarán por qué tenía yo mucho estrés. Encima de que yo estaba preocupada por mi vista, yo tenía otros síntomas en mi brazo derecho, debajo de mi brazo derecho. Y fui a ver al médico, y el médico me dijo que me dio unas pastillas, me dijo que me las tomara por 14 días, me las tomé y esas molestias se me quitaron, pero de ahí volvieron a continuar, y entonces fui a hacerme un estudio, y ese estudio a los 3 o 4 días me hablaron que el estudio no había salido anormal, que necesitaban hacerme otro, y me hicieron otro y volvió a salir anormal. Y de allí yo le pregunté a las enfermeras y a los doctores qué había que hacer. Y no, pues hay que hacerle un ultrasonido. Me hicieron el ultrasonido y la doctora dijo que no estaba muy claro que lo que ella veía, pero que necesitaba hacer una biopsia. Y entonces empezó a hacer la biopsia, y cuando me hicieron la biopsia pues me dijeron que me iban a dar los resultados. Yo me vine a mi casa y yo ya estaba estresada por eso mismo. Y entonces cuando me hablan a los pocos días de eso para darme los resultados de la biopsia, me dicen que yo fui detectada con cáncer. Entonces la hormona que es la que controla el estrés, se subió a todo lo que da, y entonces hizo que el agua que yo tenía en mi ojo se explotara y me cubriera completamente toda la retina, por la cual no puedo ver. Y cuando a mí me dieron la noticia de que yo tenía cáncer, yo estaba sola en mi casa, mi hija estaba en la escuela. Lo primero que yo dije, yo no me peleé con Dios. Yo lo primero que dije, 3 cosas tan pronto, muy cerca, muy rápida. Primero el accidente, que perdí mi carro, luego lo de mi ojo, que no salió bien, la cirugía, y luego al poco mes me dan la noticia de que yo tenía cáncer. Y ya de allí me empezaron todo el tratamiento, que pues muchos ya han de saber que consiste en quimioterapias.
Las quimioterapias fueron muy terribles para mí. Muchos ya lo han de saber si ya pasaron por este proceso. Muy difícil, muy duro, muy difícil también de entender. Pero yo nada más le decía al Señor, Señor, yo ya acepté mi enfermedad, lo único que te pido es que me quites estos malestares que tiene mi cuerpo, porque es lógico que cuando algo que no está en tu cuerpo entra, las reacciones son muy diferentes, muy duras a que si uno tiene otro tipo de enfermedad. Mi piel se oscureció, mis uñas se pusieron moradas, todo mi cabello de todo mi cuerpo se me cayó, y los efectos cada que yo iba al tratamiento, cuando yo venía a la casa, era algo espantoso. Por 5 días me duraban todos esos efectos, pero yo seguía diciendo, Señor, quítame esto y quítame esto, porque tú eres el único. Si tú hiciste mi cuerpo, tú tienes que sacar todo esto que hay en mi cuerpo. Y así continuaron los meses, 5 meses, y se vino esta pandemia que es mundial, ya todos sabemos, y encima de que por muy corto tiempo ya había perdido mi vista, me habían detectado el cáncer, empezaba con los tratamientos, la reacción de los tratamientos tan terribles, y encima de todo esto, yo era vulnerable a salir positiva del coronavirus, y pues desgraciadamente me tocó, y fui positiva, y empiezo a batallar con todos los síntomas que me dio a mí, porque a mucha gente le da diferentes, pero con lo que a mí me dio, yo sentía que me moría. Yo comparaba la reacción de la quimioterapia con lo que me estaba pasando de los efectos de los síntomas del coronavirus, y totalmente cosas muy diferentes. Y si yo decía que sentía que me moría cuando tenía los efectos de la quimio, lo del coronavirus la quimio se queda muy corta a lo que yo sentí con el coronavirus. Pero yo seguía y seguía luchando. Y yo le decía al Señor, Señor, una vez más, ¿qué quieres de mí? Por favor, revélame en sueño o en visiones. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué propósito tienes para mí? Ya son muchas cosas, siento que ya no aguanto. Pero en ningún momento, quien me esté escuchando en este video, en ningún momento yo dije, Señor, ya quítame la vida, o ya llámame al descanso. No, porque yo tengo una hija menor de edad, yo tengo que seguir luchando hasta el final, porque ella tiene que crecer y ella tiene que hacer su vida. Pero yo en ningún momento le he dicho al Señor que ya no quiero vivir o que estoy cansada de vivir, no. Y mucha gente que me veía después de la quimio, mucha gente me decía que si yo no les decía que estaba enferma, que tenía cáncer, que no me creían, porque yo me veía muy bien. Porque mucha gente, tanto en México como aquí, de mi iglesia y no de mi iglesia, estaban orando, estaban pidiendo por mí. Y yo tenía esa fe que la oración tiene mucho poder. Yo dejé de trabajar desde el momento en que me detectaron el cáncer, porque era imposible para mí trabajar y estar cancelando mis trabajos, porque me iban a decir mis patrones, me iban a decir, bueno, pues qué tanto cancelas y cancelas. Entonces definitivamente dejé de trabajar. Llevo ahorita en agosto exactamente casi 6 meses sin trabajar, pero a mí no me ha faltado el plato de comida en mi casa, no me ha faltado pagar la renta, no me ha faltado pagar todos los gastos que todos sabemos que hay en las casas, en los hogares hay gastos. Yo no sé cómo ha llegado el dinero a mi casa, pero yo sigo viviendo donde estoy viviendo, porque no me han sacado, porque he pagado la renta a tiempo, he pagado mis biles. Y eso no es de casualidad, eso no es porque me lo merezca, sino porque yo soy una hija de Dios. Y porque yo reconozco que Dios me ama mucho, y que yo reconozco que yo tengo que glorificarlo a Él. Porque si yo no pienso en que Él es el que me está ayudando, o que Él es el que me está sacando de todo esto, entonces ¿quién? Yo no puedo pensar en nadie más que en Dios. Pero muchos sabemos que hay 2 fuerzas en este mundo, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Y el enemigo siempre ha querido destruirnos, y más a los hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Él vino a morir por buenos y malos, Él vino a morir por toda la humanidad.
Pero el enemigo siempre se ensancha con las personas que están más cerca de Dios. Y como ya me sentía bien de la quimio y ya me sentía yo también bien del coronavirus, pasé esas 2 pruebas duras, difíciles, las pasé. Y entonces yo decidí ir a trabajar. Y cuando yo llegué a trabajar, el patrón me dijo, ¿qué haces aquí? Y yo le dije, pues vine a trabajar. Dijo, es que la mujer que trabaja con mi mamá me dijo que tú tienes coronavirus. Y pues yo me quedé muy sorprendida y yo le dije, no. Yo no podía entrar en detalles con él, porque para mí lo primero es mi trabajo, lo tengo que cuidar. Y aparte de eso yo me sentía completamente sana, yo no tenía ningún tipo de síntomas. Entonces llevé a mi hija y ella vio en el momento en que el patrón sacó el teléfono y le habló a su mamá y le dijo, y yo le dije a mi hija, tradúceme, hija. Y él le dijo a su mamá, mamá, Juanita está aquí. Y tú me dijiste que la mujer que te limpia, que te trabaja a ti, te dijo que ella tiene coronavirus. Yo no entiendo todo esto, esta es una confusión. Y mi hija me estaba traduciendo y eso dijo, le dije yo a mi hija, y me dijo, sí, mami, eso dijo, eso, pero yo no escuché, porque no lo tenía el teléfono en altavoz el muchacho, si no escuchamos qué es lo que dijo su mamá. Entonces me dijo, pero ya que estás aquí, pues pásale. Y empecé a trabajar, pero todo ese tiempo que estuve trabajando yo estaba poniendo en mi cabeza muchas cosas. ¿Quién me quiere hacer daño? ¿Quién me quiere ver mal? ¿Quién quiere verme derrotada? ¿Quién quiere verme hecha una basura? Yo estaba pensando todo eso y pensando, ¿será posible que la persona que le limpia, que le trabaja a esta señora, le dijo que yo estaba infectada con el virus? ¿Qué gana esta persona con decirle? Pero seguí trabajando y cuando salí del trabajo, llegué a la casa y lo primero que hice fue hablarle a esa persona porque yo la conozco. Y yo le dije, ¿sabes qué? Llegué a casa de esta persona y me dijo esto y esto y esto y esto. Yo quiero que tú me digas la verdad. Yo quiero que tú me digas si tú le dijiste a esa señora, ¿qué ganabas con decirle? Y la persona me dijo, mira, si tú me estás preguntando que si yo le dije y si yo le hubiera dicho, yo te estaría diciendo, sí, yo le dije, ¿y qué? ¿A poco no tienes corona? ¿A poco no estuviste con coronavirus? Y yo le dije, sí, pero ¿qué ganabas? Dijo, pero no, Juanita, yo no le he dicho nada a esa señora. Yo no sé quién, háblale y dile que te diga quién le dijo, y si fue por mensaje, que te guarde el mensaje para cuando tú vuelvas a ir con ella, te lo muestre y tú compruebes que yo no le dije nada. Ok, también le dije yo a la persona. Entonces ya de allí pasé un rato y le hablé a la señora y le dije, ¿sabes qué? Hoy estuve en casa de tu hijo y me dijo esto y esto y esto. Y yo quiero saber qué está pasando. ¿Quién te lo dijo? Y ella me dijo, yo no sé qué tiene mi hijo. Yo no sé por qué te dijo eso mi hijo. Yo no le he dicho nada. Y aquí aquí en este país, yo ya tengo muchísimos años viviendo aquí. Yo conozco las costumbres de los americanos. Los americanos no son como nosotros, hispanos, que somos escandalosos, que somos chismosos. Ellos no son así y yo le creo a la señora. Y le creo también a la persona que me dijo que ella no dijo nada. Le creo así, con mis ojos cerrados. Y yo llegué a la conclusión y a la determinación, quien quiere verme mal, quien quiere verme destrozada, derrotada, humillada, arrastrándome, hecha una basura, es nada menos que el enemigo. Porque la palabra de Dios dice que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra huestes y contra potestades. Y yo lo creo. Y yo lo creo porque yo me considero y me doy el valor de que soy una hija de Dios y que le he servido por 30 y pico de años. Y Él es el que quiere verme derrotada, pero siempre detrás de todo lo malo, de todo lo feo, hay victorias. Y en la palabra de Dios hay una historia muy, muy buena para todos, si la quieren buscar, el libro de Job. Un hombre que tenía de todo,
un hombre que la palabra de Dios dice que él era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Y ese hombre de la noche a la mañana perdió sus hijas, perdió sus empleados, perdió su ganado. Y lo último que perdió fue su salud. Sus amigos y su esposa le decían que renunciara al amor de Dios. Y él nunca, a pesar de todo lo que había perdido y de su enfermedad, él nunca renunció al amor de Dios, sí se peleó con Dios en el sentido de que él decía, ¿por qué me dejaste nacer? Tú me hubieras matado en el vientre de mi madre y yo hubiera sido un abortivo. Pero con Dios, él nunca le reclamó ni nada. Y esa historia yo la personifico en mi vida, porque es lo que me está pasando a mí y es lo que me pasó a mí. Pero la palabra de Dios dice también de que si nosotros tenemos fe en Él, Él nos va a sacar adelante. Y hay una pequeña historia que dice que el único animal que se le puede subir a un águila es el cuervo. El cuervo se le sube en la espalda al águila y el águila no pelea, el águila no voletea con sus alas. Lo único que hace el águila es elevarse y elevarse y elevarse lo más alto que pueda. Y en lo que va subiendo, el oxígeno al cuervo se le va acabando. Pero el águila no pelea, el águila no discute, el águila no reniega. Y va subiendo, y va subiendo. Todos sabemos que el águila puede alcanzar miles de metros de altura. Y en lo que va subiendo, el cuervo se va quedando sin oxígeno. Y al quedarse sin oxígeno se muere y se cae. Y la palabra de Dios dice que los que confían en el Señor tendrán nuevas alas, volarán como águilas. Y esa es la palabra de Dios en ese versículo, Isaías 40, no recuerdo el capítulo 40, no recuerdo el versículo, pero yo confío en ese versículo, que el águila soy yo y el cuervo es Satanás, y se sube a mi espalda y quiere derrotarme, pero yo voy a volar alto, porque en las alturas voy a encontrar a Cristo. Y Él es el que me va a dar la victoria. Y hasta ahorita me la ha dado. Y me la seguirá dando. Hay personas que me han hablado, hay personas que me han dicho, yo estoy trabajando toda la semana, no he perdido mi trabajo durante esta pandemia. Y siento que gano bien. Y pago mis cosas. Y de repente ya no tengo dinero. Y tú tienes casi 6 meses que no estás trabajando. ¿Cómo le haces? Yo quiero saber cómo le haces. Hermanos y quienes no sean hermanos, que no pertenezcan a ninguna religión, yo les digo que la única razón es fe en Dios. Con la fe en Dios podemos hacer todo. Ser custodios de la fe, decía un sermón. Ser custodios de la fe es levantarse aunque te caigas, sacudirte aunque te ensucies. Si lloraste, límpiate las lágrimas y sigue adelante. Ojalá y Dios quiera que esta enfermedad que me ha causado tanto problema, tanto la visión, tanto el coronavirus, tanto el cáncer, y en estos días voy a tener la cirugía, que esto sirva de que no estoy sola, de no estamos solos, tenemos un Dios, tenemos ángeles que nos cuidan, que nos apoyan, que están siempre custodiándonos. Y aunque el cuervo venga, no debemos de temer, porque tenemos un Cristo que si venció en la cruz, a nosotros nos va a dar la victoria también para siempre. Buenas tardes y que Dios me los bendiga.